¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Muy buenas tardes. Aquí en Madrid estamos en el marco justamente del Imperú Roadshow Europa 2025 con esta vista impresionante del corazón de Madrid, la Plaza Colón, uno de los monumentos más cruciales, más emblemáticos, renombrados en 1893. Y con este monumento de 17 metros de altura y a 9.000 kilómetros que nos separa, por supuesto, de nuestra capital, Lima, Perú, está con nosotros el ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, quien ha estado presente desde el día 1 en esta jornada Imperú en Europa. Ministro, ¿cómo está? Buenos días, todo el Perú lo escucha. ¿Cuáles son las primeras conclusiones, ministro, que usted nos puede compartir? Muy buenos días, Valeria, también por medio a los televidentes y oyentes de RPP. Bueno, ha sido una jornada, primero la de Londres y la que estamos comenzando el día de hoy en Madrid, muy importante, porque lo que estamos trayendo es un paquete de 20.000 millones de dólares de inversiones asociados a contratos de asociación pública-privada que estamos promoviendo. La idea es justamente de contratos de APP. Hace muy poco se ha aprobado una importante nueva ley de APP y este impulso de una nueva ley con el cambio que eso implica, las mejoras organizacionales que vamos a hacer, por supuesto, para inversión y este paquete de inversiones que vamos a promover, que es el que tenemos ya, digamos, ya listos para poder lanzarlos. Creemos que van a permitir atraer inversión al Perú, mantener al Perú como un destino importante de inversiones en América Latina. Somos, conjuntamente con Chile, de los países que más atrae inversión, más estabilidad económica, macroeconómica particularmente, y eso hay que siempre recordarlo y venir a espacios como este a justamente mostrar las oportunidades de inversión en nuestro país para generar empleo, generar riqueza, más impuestos, por supuesto. Claro. Y finalmente mayor bienestar para los peruanos. De acuerdo a las últimas cifras del Banco Central de Reserva, ministro, la mirada que tiene el gremio o el sector empresarial está en tramo optimista con respecto a lo que viene para la economía. ¿Cómo mantener ese optimismo, que no sea solamente de repente un hipo y luego baje? Usted coincidirá conmigo, ya estamos entrando a un terreno electoral. Este es un año preelectoral, pero el 2026 va a ser un año de muchos retos en el plano político / elecciones, además. Sí, mira, yo creo que ahí lo que corresponde del lado nuestro del Ministerio de Economía y Finanzas es mantener la solidez fiscal. De hecho, acabamos de tener el resultado del déficit fiscal al mes de agosto, ya estamos en 2.4% del PBI, lo cual es bueno. No debemos conformarnos con eso, hay que seguir caminando para cumplir la meta, y lo que eso va a generar es que esta solidez fiscal se va a reflejar en menores tasas de interés para, por ejemplo, cuando emitimos bonos para financiar nuestro presupuesto, o cuando las empresas peruanas salen a los mercados internacionales a financiar sus proyectos. Y además también se refleja en que estamos cuidando finalmente el que las cuentas del Perú estén equilibradas, se gaste correctamente, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues seguir trabajando en esta línea, que es la línea de largo plazo del Perú, y darle al siguiente gobierno la tranquilidad que pueda administrar rápidamente un proceso no solo electoral, sino económico, que le permita repuntar y hacer crecer el PBI mucho más, y con el bienestar que se implica para nuestros compatriotas en términos de empleo y de crecimiento. Las ventas, por ejemplo, en el primer semestre han crecido, las ventas que se registran a través de certificados de comprobante de pago electrónico han crecido 8%, ¿no? Hemos estado mirando incluso las ventas en las tiendas por departamentos, están creciendo de una forma espectacular, lo cual dice que la economía peruana viene bien, y ese mensaje positivo hay que mantenerlo y hacer que los ciudadanos finalmente, cuando voten en la decisión electoral que legítimamente hay que tomar, piensen finalmente en el bienestar asociado a su decisión política. Es una cosa bien importante. Regresando a ese tema, ¿no?, a los puntos que señalaba Julio Velarde en la última presentación al reporte de inflación en junio, él señaló que había advertido pérdida de influencia del Ministerio de Economía. Antes la opinión era respetada y dejó de ser escuchada. Ministro, ¿usted qué evaluación tiene respecto a este análisis? Y además consultarle cómo se está recuperando justamente este rol técnico que hay que proteger.
Sí, bueno, siempre hay que, nosotros tenemos siempre opiniones técnicas sobre distintos temas, particularmente proyectos de ley del Congreso, y creemos que es importante. Nosotros hemos iniciado algunas acciones ante el Tribunal Constitucional para justamente recuperar los pronunciamientos respecto al tema de que el Congreso no tenga iniciativa de gasto. Creo que ese es un tema bien importante que hay que recuperar para asegurar que justamente no se pueda utilizar el presupuesto público para proyectos que no tengan una viabilidad. Entonces, en ese lado que estamos trabajando, esperamos que en lo que queda del año o comenzando el próximo tengamos un pronunciamiento del Tribunal Constitucional en ese tema. Se han hecho ya se ha presentado una demanda por un tema educativo, pero que finalmente tiene el argumento de la iniciativa de gasto que no debería permitirse al Congreso, como establece la Constitución, en nuestra opinión. Entonces, ese es un tema. Y luego está el que nosotros, del lado del MEF, lo que hacemos, estamos trabajando en hacer planteamientos de política económica para asegurar la estabilidad en largo plazo. Entonces, sin duda, los tiempos son distintos. Muchos de los argumentos que se hacen en relación con el MEF tienen que ver cuando el MEF estaba administrado por gobiernos que tenían mayoría parlamentaria. Nosotros no tenemos esa mayoría parlamentaria, así que tenemos que siempre consensuar finalmente con el Parlamento, porque es una institución importante de la República, y entonces eso obviamente hace que se crea que se ha perdido la capacidad de cuestionar proyectos o de opinar, que es lo que estamos haciendo y lo hacemos con mucha frecuencia. Por ejemplo, en el tema del octavo retiro de fondo de pensiones, nosotros hemos dicho claramente que no estamos de acuerdo, que si eso ocurre, lo observaremos, pero finalmente también porque creemos que afecta a la familia, no solamente por un tema de afectación a los fondos de pensiones, sino que afecta a las familias en cuanto a la generación de un fondo de una pensión que les permita vivir, no de forma plena, pero que ayude al menos a cubrir algunos gastos mínimos. Y en ese sentido, ministro, entiendo entonces por sus declaraciones que van a acudir, no sé si con más frecuencia, pero cuando la situación lo amerita, al Tribunal Constitucional. Exactamente, eso es lo que vamos a hacer. Cuando se presente el proyecto de ley que nosotros creamos que se está, violando la Constitución a través de transgredir esta iniciativa de gasto, educación, y vamos a seguir en todos los sectores. Cuando esto ocurra, serán estas demandas ante el Tribunal Constitucional. ¿Cuál es la relación entre el Ministerio de Economía y el Congreso de la República, ministro? En algún momento se criticó que era necesario tener un peso justamente para frenar esos proyectos de ley. No es lo único, el octavo retiro, hay otros similares, ¿no? Miren, la primera cosa es que hay que siempre recordar, porque a veces nos olvidamos un poco de ello, que más allá de las personalidades o las particularidades, el Congreso de la República representa a los ciudadanos, ha sido elegido por la ciudadanía, o sea, ellos no se eligieron solos, los han elegido, representan a ciudadanos, y en ese sentido nosotros como Poder Ejecutivo somos muy respetuosos de la representación que ellos tienen de la ciudadanía. No compartimos algunos proyectos de ley que se presentan, cuestionamos los mismos. Por ejemplo, se presentó hace poco un proyecto de ley sobre pensiones para maestros, nosotros hemos dicho que estamos en desacuerdo con eso, ¿no? Y algunas veces el Congreso nos hace caso y con lo cual no se plantea una modificación normativa importante y se evita un impacto en gasto, otras veces no, y en ese caso lo que hacemos es ejercemos nuestra función de observar la ley, ¿no? Y plantear, como estábamos planteando en este caso, las demandas constitucionales cuando creamos que esto está ocurriendo, ¿no? Pero sí es siempre bien importante trabajar conjuntamente, porque finalmente somos instituciones del Estado que estamos representando a los ciudadanos en funciones distintas, pero al final una función en actividades distintas, pero finalmente siempre representando a los ciudadanos, ¿no? Ministro, hace poco se ha publicado el marco macroeconómico multianual con proyecciones para los próximos 4 años. El Consejo Fiscal calificó las cifras o las proyecciones del Ministerio de Economía o del Ejecutivo como muy optimistas. ¿Es así? No. Mire, la verdad, y cuando uno observa no este marco macroeconómico, sino los últimos 15 años de marco macroeconómico multianual, en general, no solo sobre el Consejo Fiscal, sino también algunos economistas, siempre opinan en relación con los supuestos del marco macroeconómico. O sea, y la idea aquí es que efectivamente lo que hemos hecho nosotros es hacer una serie de estimaciones de qué es lo que va a pasar con el precio del cobre, el precio del oro, proyectos de inversión que van a entrar,
y no hemos sido optimistas, al contrario, hemos sido conservadores en eso. El único tema en el que se plantea que tenemos algo de optimismo es en respecto a la tasa de crecimiento de este año. 3.5. ¿no? 3.5. Nosotros creemos que podemos llegar, o sea, somos conscientes que va a estar esto en un intervalo entre 3.1 y 3.5. Okay. Y creemos que podemos lograr el 3.5. La idea aquí es que trabajemos para lograr esa meta, lo miramos como una meta, nuestra meta es optimista, sí, pero no queremos bajar los brazos y más bien trabajar para llegar a ese resultado si es posible hacerlo. Entonces estamos haciendo una serie de medidas, ¿no?, para lograr eso. Uno de ellos, por ejemplo, es promover estos proyectos aquí. Claro, ¿no? ¿Por qué? Porque ese clima de inversión hace que otros también inviertan. O sea, estamos hablando de un paquete de 20.000 millones de dólares que estamos hablando acá, pero que atraen inversiones complementarias, algunas que incluso se adelantan, incluso esos proyectos. Entonces, creemos que lo que se ve en el dinamismo, por ejemplo, de la inversión privada en el primer semestre, va a sostenerse, no a esa tasa necesariamente, pero se va a sostener. Incluso los indicadores adelantados de ventas, por ejemplo, como también el tema de consumo de electricidad, nos dicen que las cosas vienen bien, así que queremos todavía mantener nuestro optimismo y ver si podemos lograr ese 3.5 que nos ayudaría, más allá del cumplimiento de la meta, porque no hay una meta de crecimiento, claro, sino nos ayudaría a poder reducir la pobreza en una tasa aún mayor, que es finalmente lo que estamos buscando. El objetivo también final. Ministro, para los oyentes que nos están escuchando a nivel nacional y los peruanos que por supuesto también viven en el extranjero, nos están viendo en nuestro canal de YouTube, ¿cómo le explicamos de manera muy sencilla, ministro, estos encuentros como InPerú? O sea, el eslogan siempre es: estamos promoviendo la inversión en el Perú, pero las señoras en los mercados, los taxistas a esa hora de la mañana, y yo cómo lo veo, o sea, en mi día a día, ¿cómo se traduce? Mira, se refleja de varias formas. La primera es que lo que hacemos con este tipo de reuniones es atraer inversiones que cuando se concretan generan empleo directamente en la inversión, en la construcción del edificio, de la planta, de lo que sea. Y luego además generan efectos de empleo indirecto, gente que, la persona que le da alimento, por ejemplo, a los trabajadores en una obra, es decir, y bebidas, o sea, comienzan a aparecer un montón de actividades complementarias, pero adicionalmente a eso, estas inversiones no vienen simplemente para instalarse, no vienen para desarrollar actividades productivas, con lo cual también hay empleo permanente. Entonces, este tipo de actividades lo que hacen es atraer inversiones que luego generan empleo en la misma inversión en la etapa inicial y luego inversión ya en la operación de la actividad productiva. Ministro, yo quería consultarle sobre estas declaraciones que tuvo el titular de Energía y Minas hace un par de días en este marco, cuando se le consultó sobre las obras en el rubro minero paralizadas. Él dijo que no era culpa del Estado, sino era culpa de los empresarios. ¿Usted coincide con estas declaraciones? Yo creo que lo he conversado con él, la verdad él me comentaba que no ha querido decir eso, o sea, que se ha malinterpretado su declaración. Lo que se refería a que hay un esfuerzo que hay que hacer de los dos lados, del lado privado y del lado público, sin duda. No es culpa de alguno de los dos específicamente, sino que hay que trabajar conjuntamente para resolverlos, y en el gobierno tenemos una vocación por destrabar proyectos, y eso es lo que está haciendo. De hecho, él está haciendo un importante trabajo destrabando proyectos tanto en minería como también en temas de gas natural. Por ejemplo, estamos ahorita por cerrar una adenda para poder desarrollar el gas natural en 7 regiones, que es un proyecto que tiene más de 15 años pendiente. Okay. Entonces, yo lo que creo es que estamos ante una situación en la cual, más que buscar quién traba o quién no, lo que hay que hacer es trabajar conjuntamente para destrabar los proyectos. Pero fueron declaraciones del mismo ministro. Perdón. Bueno, probablemente no se puede expresar bien en el momento, pero la idea es, estamos trabajando conjuntamente para hacer eso. O sea, sin duda es una responsabilidad compartida el desarrollo de estos proyectos. No solamente tenemos que hacerlo en el sector público, por supuesto también en el sector privado, y estos espacios justamente son espacios donde no solamente atraemos inversión, sino que también aparecen comentarios, preocupaciones que tienen los que ya están invirtiendo. Y que hay que trabajar en esa línea, claramente. Y en ese punto, ¿cuál es la preocupación que usted ha rescatado, ha visto en esta jornada de InPerú? ¿Qué es lo que le preocupa más a los inversionistas extranjeros o a los inversionistas nacionales en el Perú? Mire, la verdad, una de las cosas que como dice una vieja expresión, nadie es profeta en su tierra, miran muy bien los resultados macroeconómicos peruanos. Hay el déficit fiscal, el nivel de reservas, el nivel de endeudamiento, la inflación, el crecimiento económico se ven con muy buenos ojos.
y eso hace que ellos evalúen seguir invirtiendo en el Perú. De hecho, hemos, como le digo, recibido expresiones de interés, por ejemplo, en temas de trenes, ¿no? En el tema del Lima-Ica, en proyectos de saneamiento, de tratamiento de agua y desagüe. Entonces, estamos trabajando en eso y ha habido interés en varios inversionistas que nos han manifestado que están, incluso algunos de ellos ya iniciando procesos de inversión en el Perú, como ocurrió en la reunión que hemos tenido hace un momento acá en Madrid, ¿no? ¿Nos puede adelantar de qué se trata? Bueno, todavía no, es una actividad vinculada al sector energía, al sector de generación eléctrica, así que creo que viene un proyecto, siguen viniendo proyectos importantes y lo importante es que somos un país somos un destino para inversión privada rentable y que ayuda a generar empleo para nuestros ciudadanos. Ministro, por favor, lo vamos a dejar unos segundos para que pueda refrescarse. ANIN ha estado bajo los reflectores. Ministro, usted ha comentado y salió en gestión hace algunos días sobre la posibilidad justamente de destinar 1.000 millones de soles, pese a que ANIN pedía 4.400 millones de soles. ¿Qué pasó con ANIN, ministro? ¿Hubo una falta de coordinación, falta de comunicación? Ahí lo que creemos es que hay un espacio vinculado a la coordinación presupuestal que no se ha manejado bien, del lado de ANIN principalmente, y hemos dejado que la inercia de reconstrucción con cambios deje que algunos proyectos sigan avanzando, no se controle el impacto presupuestal de él, no se programe. Y eso se está reflejando ahora porque son obras que ya están por concluir y claro, los ejecutores de la obra dicen legítimamente, bueno, págame por la obra que te estoy entregando, ¿no? Estamos hablando de escuelas, obras de irrigación, o sea, cosas concretas, ¿no? No son... Defensa ribereña, etcétera. Así es, entonces, lo que estamos haciendo justo ahorita es, como lo planteé, vamos nosotros a armar un paquete para poder financiar estas obras. Básicamente lo vamos a hacer con ahorros que vamos a hacer en los sectores del Poder Ejecutivo. Es decir, normalmente... Vamos a agarrar plata de los ahorros. Claro, digamos, lo que ocurre más que de los ahorros previamente es de saldos no ejecutados. Ya. Entonces lo que ocurre es que muchos de los ministerios ya para septiembre no ejecutan todo su presupuesto. O sea, ejecutan una parte importante, pero entonces la idea es que vamos de ahí ir priorizando y recuperando esos recursos y destinándolos a ANIN, un grupo, y otro grupo también a algunos proyectos de continuidad, sobre todo de temas de agua y saneamiento a nivel municipal, que también es un tema que está pendiente. Ok, ¿y cuándo se va a ejecutar? ¿Cuándo se va a oficializar esta deberíamos tenerlo cerrado desde el lado de la recolección de estos saldos no ejecutables a fin de mes. Deberíamos ya cerrar el proceso y en el mes de octubre comenzar el proceso de transferencia de esos recursos al Tesoro y luego del Tesoro a ANIN y a la municipalidad. Y para cerrar, ministro, ¿usted es consciente que de repente estos 1.000 millones de soles no va a ser suficiente para lo que requiere ANIN y que de hecho, por ejemplo, en La Libertad hay obras paralizadas como la quebrada de San Ildefonso que iba a beneficiar a 712.000 habitantes? Nuestro cálculo era que se necesitan alrededor de 741 millones de soles para continuar. ANIN nos ha dicho que es un poco más, así que lo que vamos a sentarnos con ellos es saber puntualmente cuánto más, pero digamos, la idea es que de los 4.000 que se hablan, no todos se necesitan este año. O sea que vamos a priorizar justo lo que se necesita este año. Ese es el trabajo. Muy bien, ministro, yo le agradezco que nos haya acompañado esta tarde, mañana en horario, por supuesto, matutino en Lima. Muchísimas gracias por las declaraciones, amigos. Regresamos con ustedes. Nosotros continuamos cubriendo justamente esta jornada extraordinaria en Perú, esta vez en Madrid. Adelante.